Capítulo 649, Joven maestro del Salón Divino. En la tierra más septentrional del continente Cielo Profundo. Esta era una gran puerta de piedra construida con piedra supresora de dragones. La luna creciente estaba grabada en el lado izquierdo mientras que el sol abrasador estaba grabado en el lado derecho, y ambos eran un oro que emitía una luz cegadora. 16 personas se pararon frente a la puerta de piedra, divididas en 2 filas a cada lado. Todos llevaban cosas diferentes, pero en sus espaldas y pechos estaba el emblema del mismo sol abrasador y luna creciente. Lo más sorprendente fue que la energía profunda giratoria sobre ellos era más allá de lo aterrador. Incluso la persona más débil era del reino profundo tirano. En este momento, la puerta de piedra que había estado cerrada durante mucho tiempo se abrió silenciosamente, y de ella, una figura larga y delgada salió lentamente. Estos 16 de los poderosos sin igual que podían mirar hacia abajo en el mundo en realidad se arrodillaron y dijeron, con extremo respeto: Damos la bienvenida respetuosamente al joven maestro de su retiro. Yesingan levantó ambas manos, levantó las cejas y tenía un aire de orgullo, como si ya fuera el gobernante incomparable de este mundo. Ligera, dijo. Exactamente 6 meses, casi no hay diferencia entre esto y el tiempo que predije. Todos se han esforzado en proteger mi aislamiento, levántense. Las 16 personas se pusieron de pie, y la que estaba más lejos, con una expresión llena de sorpresa, respondió: La fuerza profunda del joven maestro ya ha penetrado en el nivel 8 del reino profundo tirano. Esto solo ha sido 6 meses cortos. En verdad, esta es la alegría de todo nuestro salón divino. Felicitaciones, joven maestro. El joven maestro es realmente un genio talentoso. Creo que si el monarca celestial lo supiera, estaría más que feliz. Agregó otra persona al lado. Felicitaciones, joven maestro, por la gran finalización de las artes divinas. Con el talento natural y el progreso del joven maestro, creo que en otros 20 años, definitivamente entrará en el reino de los monarcas. Protector Eyou, te equivocas. Con el talento del joven maestro, ¿cómo necesitaría 20 años completos? Se convertirá en un monarca en un máximo de 15 años. 15 años. La comisura de la boca de Yesingan se levantó ligeramente. Con su nivel actual, si pudiera entrar en el reino de los monarcas 15 años después, incluso dentro de los 4 grandes santuarios sagrados, el progreso aún sería extremadamente rápido. Sin embargo, si pudiera tener una chica con un cuerpo exquisito de 9 profundos como incubadora, como necesitaría 15 años. ¿Dónde está la Xianyue que quería? ¿Dónde está ella? La mirada de Yesingan liberó calor abrasador. Las 16 personas se quedaron en silencio al instante y se miraron sin decir una palabra. Al principio, cuando de repente les ordenó que fueran al Asgard de la nube congelada de la nación Viento Azul para traer a alguien llamado Xianyue, todos lo encontraron bastante extraño. Pero ahora, en el momento en que salió de su retiro, lo primero que preguntó fue por Xianyue. Esto demostró la importancia que le dio a esta mujer, y era mucho más de lo que habían predicho. Las reacciones de todos hicieron que la expresión de Yesingan se oscureciera al instante. ¿Qué pasa? Este asunto. ¿Ustedes todos me lo arruinaron? No, no, por favor, no te enfades, joven maestro. El mayor de los 16 rápidamente siguió. El joven maestro designó al protectorado Kinsen y Shishi para ir a la Nación del Viento Azul 3 días después de que el joven maestro se pusiera en reclusión. Todavía no han regresado. ¿No han regresado? ¿Qué quieres decir con que no han regresado? La mirada de Yesingan se volvió aún más oscura. ¿Acaso esos dos han caído ante la mera Asgard de la nube helada de la Nación del Viento Azul? No es así. Explicó rápidamente el anciano. Este viejo sirviente entiende que el joven maestro le da mucha importancia a Xianyue. Por lo tanto, después de ver que no regresaban por tanto tiempo, me puse en contacto con ellos a través de una transmisión de sonido, pero su respuesta siempre evadía las cosas o era confusa.
Cada vez decían que derrotar a Xianxue era una tarea muy simple, y que definitivamente la traerían de vuelta antes de que el joven maestro saliera de su reclusión. Este viejo sirviente incluso lo había preguntado de nuevo hace 3 días, y aún respondieron de la misma manera. Supongo que Qin Zheng y Ziyi han sido hechizados por las bellezas de la Asgard de la nube helada, y se aprovechan del hecho de que el joven maestro está en reclusión para disfrutar de los placeres de la vida, y se olvidaron de su hogar. Tienen agallas. Los ojos de Ye Xing'an se redujeron a 2 hendiduras como de serpiente, pero después de saber que no podían traer de vuelta a Xiangyue, su ira en realidad disminuyó bastante. Cogió una jade profunda de transmisión de sonido única del salón divino Sol y Luna y una voz gélida sonó desde su boca. Qin Zheng, Ziyi, realmente me han dado una gran sorpresa a este joven maestro. Después de un buen rato, una voz ligeramente temblorosa salió de la jade de transmisión de sonido. Joven maestro. Felicitaciones, joven maestro, por desarrollar con éxito el arte divino y salir de su reclusión. Este subordinado sabe que no ha hecho bien. Este subordinado traerá inmediatamente a Xiangyue de vuelta al salón divino. Joven maestro, quédese tranquilo. ¿Volver al salón divino? Ye Xing'an se rió fríamente. ¿Aún quieres volver? Por lo que veo, has ignorado por completo mis órdenes y solo te estás divirtiendo allí. No, joven maestro, por favor, escuche la explicación de este subordinado. La voz de la jade de transmisión de sonido se volvió más frenética. De acuerdo con la voluntad del joven maestro, este subordinado lo completará lo antes posible y no será indolente ni por un momento. Solo que esta Asgard de la nube helada no es tan simple como este subordinado pensaba. Hay situaciones extrañas por todas partes. No solo su capacidad general no es débil, es poderosa hasta el punto de que este subordinado no pudo romper su formación defensiva. Cuando este subordinado finalmente la rompió, todos se escondieron dentro de un lugar construido con Jade Firme Celestial. Esa Jade Firme Celestial es extremadamente gruesa, y este subordinado y los demás no pudimos romperla en poco tiempo, pero no nos atrevimos ni teníamos la cara para pedir ayuda a los ancianos. Cuando pensamos en cómo el joven maestro se quedaría en reclusión durante al menos medio año, pensamos que este periodo de tiempo sería suficiente para que nosotros rompiéramos la jade firme celestial, así que se ha prolongado hasta ahora. Sin embargo, quédese tranquilo, joven maestro. Tal vez se deba a que el joven maestro ha salido de su reclusión que este subordinado y los demás finalmente han tenido éxito hoy después de atacar continuamente durante varios meses. En unas horas más, definitivamente romperemos esta puerta de jade firme celestial, la derribaremos y luego se la presentaremos al joven maestro. Este subordinado jura por su vida que cada frase es la verdad. ¿Jade firme celestial? Ye Xing'an frunció el ceño. Por supuesto que sabía lo fuerte y valiosa que era la existencia de la jade firme celestial. Incluso con la capacidad del salón divino Sol y Luna, era casi imposible para ellos construir un salón completamente hecho de jade firme celestial. Aunque era un poco increíble, podía estar seguro de que Qin Zheng y Ziyi no tenían el valor de mentirle. Ye Xing'an dijo con tono sombrío. Esa jade firme celestial mejor sea como dijiste, irrompible hasta hoy. ¿Sabes qué gran costo tuve que pagar para saber de la existencia de Xiangyue? Para mí, ella es mucho más importante que tu vida. Si no hubiera estado en el cuello de botella y necesitara entrar en reclusión, estaría preparado para ir en persona. Te daré 10 días más. Después de conseguir a Xiangyue, vuelvan aquí corriendo de día y de noche. Si no veo a Xiangyue dentro de 10 días, entonces nunca más vuelvan. Sí. Por favor, no se preocupe, joven maestro. Este subordinado sabe que no ha cumplido bien su tarea, así que dejaré que el joven maestro me castigue como él quiera después de regresar. La voz de la jade de transmisión de sonido claramente temblaba aún más.
Jessingan guardó la jade de transmisión de sonido y comentó fríamente. Un montón de basura. Por favor, no te enfades, joven maestro. Esos dos definitivamente no se atreverían a mentirle al joven maestro. Ya que prometieron así, creo que dentro de 10 días definitivamente traerán a Xianyue ante el joven maestro. Dijo el anciano. Jessingan entrecerró los ojos. La pequeña Asgard de la nube helada en realidad tiene tanta jade firme celestial. Incluso si realmente la tienen, con su capacidad que está como mucho en el reino profundo emperador, ¿cómo podrían haberla convertido en un salón completo? Eso sí que es intrigante. Hablando de eso, Jessingan miró hacia un lado. ¿cuál es la situación de la nación Viento Azul? ¿No han sido destruidos por las llamas del Fénix Divino? Incluso si no lo han sido temporalmente, es solo cuestión de tiempo. ¿Por qué el joven maestro se preocupa por los asuntos de una nación tan minúscula? HMPH, si la nación Viento Azul es un asunto insignificante, simplemente no entiendo por qué la nación Fénix Divino invadió la nación Viento Azul y tenía tanta prisa. Jessingan continuó con el ceño fruncido. La nación Viento Azul no solo es pequeña en territorio, sino que también carece de recursos, por lo que no tiene mucho valor devorarla. Sin embargo, la nación Fénix Divino no le importó usar un ejército de varios millones. Incluso si toman completamente la nación Viento Azul y roban todos sus recursos, probablemente ni siquiera compensaría el costo de movilizar su ejército de varios millones durante 3 años. Si dices que no había más en ello, no hay forma de que lo crea. Hay muchas conjeturas en estos años sobre la razón de la invasión de la nación Fénix Divino a la nación Viento Azul. La mayoría de la gente especula que la escolta del príncipe, Yun Che, de la nación Viento Azul, había derrotado completamente al Imperio Fénix Divino en el torneo de clasificación de las 7 naciones hace 3 años, lo que les hizo perder la cara, lo que les hizo tomar venganza con ira. ¡Qué broma! Dijo Jessingan con desdén. Si Feng Genkong fuera una basura con este nivel de tolerancia, no se habría convertido en el maestro de secta de la secta Fénix Divino. Deben estar tramando algo. La nación Viento Azul debería acabar pronto. Antes de que derroquen la capital real, tienes que mantener un buen control de sus movimientos. Especialmente los movimientos ilógicamente extraños. Hablando de movimientos extraños. Hay algo realmente extraño. Dijo con cuidado la persona de mayor edad. Varios meses antes, el ejército principal de la nación Fénix Divino estaba a solo unas pocas miles de millas de la capital real de Viento Azul, pero de repente enviaron un ejército de varios cientos de miles para derribar directamente la ciudad Nube Flotante en la parte más al sur de la nación Viento Azul. La ciudad Nube Flotante es la ciudad más pequeña de la nación Viento Azul, no mucho más grande que un pueblo. Es insignificante, por lo que el joven maestro nunca debería haber oído hablar de ella. Ese ejército de varios cientos de miles ocupó rápidamente la ciudad Nube Flotante, pero no mató a nadie. Lo más extraño fue que ni siquiera la mitad del ejército Fénix Divino entró en la ciudad. En cambio, varios cientos de miles de miembros del ejército Fénix Divino se dispersaron alrededor de la ciudad, y así ha sido durante varios meses, como si estuvieran buscando algo. ¿MN? Los ojos de Jessingan brillaron. Luego, reflexionó un poco antes de decir en voz baja. Envía inmediatamente a 10 personas para infiltrarse en el ejército Fénix Divino. Y averigua qué están haciendo exactamente. En ese momento, la expresión del jefe del protectorado cambió repentinamente. Sacó una jade de transmisión de sonido de su anillo espacial, luego su expresión cambió un poco. Al verlo actuar de forma extraña, Jessingan lo miró y preguntó. ¿Es algo importante? En respuesta al joven maestro, el espía en el área del santuario del monarca absoluto informó que el arca sagrada profunda celestial acaba de salir del santuario del monarca absoluto. ¿Qué? ¿Arca Sagrada Profunda Celestial? Todas las personas mostraron una expresión de shock. ¿Podría ser, el emperador santo se ha movilizado? No, El jefe del protectorado negó con la cabeza. no el emperador sagrado. Solo hay una persona en el arca sagrada profunda celestial. Es ese Xia Yuanba.
Xia Yuanba. Todos miraron de reojo. Hace 3 años, Xia Yuanba era un nombre completamente desconocido, pero Ye Xing'an descubrió el secreto de sus venas divinas del emperador tiránico en el arca profunda primordial hace 3 años, lo que provocó que conmocionara a todo el salón divino Sol-Luna, así como a la región de la espada celestial poderosa y al palacio del océano supremo. Desde entonces, el nombre Xia Yuanba era desconocido para nadie en los 4 grandes santuarios sagrados, aunque aún no había llegado a los 20 años. Fue porque, como alguien que tenía las venas divinas del emperador tiránico, una vez que el poder de la vena despertara, definitivamente se convertiría en el emperador del mundo. El arca sagrada profunda celestial siempre ha sido el vehículo del emperador santo, en realidad se lo dieron a ese Xia Yuanba. Exclamó un guardaespaldas. El arca sagrada profunda celestial no es el punto principal, la noticia más impactante es que el jefe del protectorado que sostenía la jade de transmisión de sonido respiró hondo. Justo ahora, nuestro espía enfatizó que Xia Yuanba se recluyó durante 3 años y acaba de salir de su reclusión hace 4 horas. Cuando salió, era claramente la energía profunda del reino profundo soberano girando en su cuerpo. ¿Qué? Las ondas sonoras de la conmoción sacudieron todo el salón de piedra, y la expresión de Ye Xing'an también cambió mucho. Con ojos muy abiertos, un protector exclamó: ¿Cómo? ¿Cómo es posible? La edad de Xia Yuanba ahora mismo debería ser solo 21. Un monarca de 21 años, olvídate del actual continente profundo del cielo, nunca se ha logrado antes en el pasado. Incluso si tiene las venas divinas del emperador tiránico. Sigue siendo imposible. Venas divinas del emperador tiránico. 21 años. Monarca. Hace poco, estaban sorprendidos porque el emperador santo permitió que Xia Yuanba subiera a su nave privada. Y ahora, después de escuchar esta noticia que sacude el cielo, ya no pensaron que fuera extraño. Un monarca de 21 años era alguien que ni siquiera 10.000 genios talentosos podían explicar. Ni siquiera mencionar entregarle el arca profunda más fuerte, incluso si lo coronaran como el joven maestro del santuario, nadie pensaría que fuera demasiado exagerado. El protector jefe observó cuidadosamente a Ye Xing'an y dijo: El santuario del monarca absoluto también está muy sorprendido. Sin embargo, según su discusión, parece que la razón detrás del drástico aumento de la energía profunda de Xia Yuanba es porque del joven maestro. ¿Qué quieres decir? La expresión de Ye Xing'an se oscureció. El protector jefe respiró hondo y respondió: Hace 3 años, después de que Xia Yuanba regresara al santuario del monarca absoluto, lo único que murmuraba todos los días era jurar matar al joven maestro. Y el despertar de las venas divinas del emperador tiránico requiere un corazón que anhela poder. Cuanto más fuerte es la sed de poder, más rápido es el despertar. Xia Yuanba se recluyó con el deseo de matar al joven maestro durante 3 años. Así que... ¿Es Xia Yuanba realmente la única persona en el arca sagrada profunda celestial? ¿Sabes a dónde se dirige Xia Yuanba en el arca sagrada profunda celestial? Un protector rugió. Con su rugido, todos entendieron su significado. Un monarca de 21 años, con las venas divinas del emperador tiránico y un potencial ilimitado, solo pensar en ello era aterrador. Lo que era más aterrador era que tenía un odio profundo hacia el salón divino Sol y Luna. ¿Para qué crezca tan rápido? Se podía ver qué tipo de odio tenía por el salón divino Sol y Luna. Para este tipo de plaga, pase lo que pase, tenían que eliminarlo lo más rápido posible. No podían dejar que siguiera creciendo. ¿Estás seguro de que solo hay Xia Yuanba? Xia Yuanba es de la Nación Viento Azul, y después de escuchar que la Nación Viento Azul iba a ser eliminada esta mañana, se enfureció en el acto. La dirección hacia la que se dirige en el arca sagrada profunda celestial es donde se encuentra la Nación Viento Azul. A la máxima velocidad del arca, solo necesita 8 o 10 horas para llegar a la frontera de la Nación Viento Azul. Joven maestro, ¿qué tal si? ¿Crees que la gente del santuario del monarca absoluto son un montón de idiotas? Ye Xing'an exclamó negativamente.
El emperador santo no tuvo hijo durante miles de años y solo tiene unos pocos ahijados. Nunca hubo uno que pudiera tocar el arca sagrada profunda celestial. Ahora hay un Xia Yuanba. ¿Cómo podrían sus ahijados tener una oportunidad en la posición del futuro maestro del santuario? Todos los guardaespaldas inclinaron la cabeza y no se atrevieron a emitir un sonido. Informen inmediatamente de esto a mi padre. Ese Xia Yuanba debe morir. Sin embargo, su identidad ya no es la de un discípulo normal del santuario. ¿Cómo debe morir? Solo mi padre puede decidirlo. Ye Xing'an dijo oscuramente. Sí. Este subordinado irá a informar al monarca celestial ahora mismo. Capítulo 650. Sueer despierta. Imperio Fénix Divino, Ciudad Fénix. En el salón principal Fénix Divino, Feng Henkon sostenía un mapa grande y ancho en sus manos. El mapa representaba el dominio de la nación Viento Azul. Pero había muchos patrones de fuego marcados en él. Los lugares que estaban marcados con un patrón de fuego eran las áreas que su ejército Fénix Divino había tomado. Sus ojos se posaron en el lado derecho del mapa, donde decía Ciudad Nube Flotante, y no se movió durante mucho tiempo. Parecía estar sumido en sus pensamientos. Un llamado largo extremadamente resonante llegó desde afuera e hizo que todo el cuerpo de Feng Henkon temblara. Esto no era un llamado normal, sino el llamado del Fénix. El llamado del Fénix era tan prestigioso y noble que hizo que la sangre de Fénix en su cuerpo hirviera instantáneamente, y un deseo de adorarlo creció desde lo más profundo de su corazón y alma. Al mismo tiempo, podía ver vagamente el color dorado que apareció en el cielo en un instante. El llamado del dios Fénix. Feng Henkon inmediatamente dejó caer el mapa en su mano y gritó sorprendido. Sabía claramente que el dios Fénix había fallecido, pero este llamado del Fénix era definitivamente del dios Fénix. Era imposible para los humanos, las criaturas o incluso el practicante más fuerte de la secta Fénix Divino imitarlo. Feng Henkon se apresuró hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo del salón principal, vio a Feng Ximin acercándose con prisa. Tan pronto como vio a Feng Henkon, aterrizó rápidamente y sin tener tiempo de saludar, dijo con entusiasmo: «Padre, es Sueer. Sueer se ha despertado». ¿Qué? Feng Henkon se quedó atónito, y luego reveló una emoción y alegría extremas. Sin tener tiempo de decir otra palabra, se transformó en un destello de llamas y voló directamente hacia el salón divino Fénix. Feng Ximin también lo siguió inmediatamente detrás de él. Hace 3 años, cuando Feng Suer escapó del arca profunda primordial y expuso los crímenes de Ye Xing'an, ella cayó en coma llorando y no se había despertado desde entonces. Hasta hoy, ella había estado en coma durante 3 años completos. Y su coma no parecía ser un coma normal. Después de que cayó en coma, la llama de Fénix de color escarlata comenzó a arder automáticamente en su cuerpo y, cubierta por la luz de las llamas, fue teletransportada al salón divino Fénix donde estaba el dios Fénix cuando estaba vivo. Y durante ese tiempo, el espíritu remanente del dios Fénix también desapareció por completo después de aterrorizar a Ye Xing'an, Ancient Blue, He Qianrou y los demás. Después de eso, Feng Suer había estado en coma desde entonces, su cuerpo ardía en las llamas del Fénix y no se había apagado en absoluto. Las llamas del Fénix eran extremadamente feroces, y ninguno de los miembros de la secta Fénix Divina se atrevería a tocarlas. Incluso con los poderes de Feng Henkon, no podía acercarse a menos de 15 metros. Durante estos 3 años, Feng Henkon iba personalmente al Salón Divino Fénix para ver si Feng Suer se había despertado, y nunca había dejado de hacerlo. Hace apenas 2 horas, había estado allí, y ahora que escuchó que se había despertado, el emperador Fénix Divino estaba tan emocionado que todo su cuerpo temblaba.
Para él, Feng Shui era aún más importante que su vida y toda la secta Fénix Divina. Durante estos 3 años que ella estuvo en coma, él vivía en una irritación extrema cada día. Feng Henkon irrumpió en el Salón Divino Fénix como una tormenta violenta y vio a Feng Shui que estaba de pie allí. Feng Henkon detuvo sus pasos y se apresuró hacia ella, tropezando un poco con sus propios pies. Dijo con voz temblorosa. Shuer. Shuer, estás despierta. Finalmente estás despierta. Shui. Feng Ximin también entró corriendo justo después. Al ver a Feng Shui que se había despertado, sus ojos estaban llenos de una emoción sin fin y un brillo ardiente. Feng Shui levantó la vista y miró a su padre y a su hermano. Pero, en comparación con su alegría y emoción, no había felicidad en su rostro en absoluto. Ella dijo con una voz suave, e incluso sin alma. Padre real, hermano mayor príncipe heredero. Feng Henkon frenó sus pasos. La mitad de su alegría desapareció y sintió un apretón en su corazón. Después de 3 años de estar en coma, su hija no había tenido ningún cambio visual. Su apariencia seguía siendo más perfecta que la de una celestial femenina, sus ojos seguían siendo más puros que los de una hada, pero en esos ojos vio un tono increíblemente desconocido, incoloro. Siempre que lo veía, su Shui siempre tenía la sonrisa más pura y hermosa en su rostro, y gritaba Padre Real felizmente. No importaba cuán enojado o impaciente estuviera, una vez que viera su rostro sonriente, todas sus emociones negativas desaparecerían, y se quedaría con una calidez infinita y satisfacción. Lo más orgulloso de su vida no era el puesto de emperador Fénix Divino, ni el honor de ser el maestro de la secta Fénix, sino el hecho de que tenía la hija más perfecta del mundo. Sin embargo, cuando se despertó, lo que reveló no fue una sonrisa, sino tristeza, una tristeza increíblemente desconocida, nunca antes vista. Este tipo de oscuridad y pena llenó el corazón de Feng Henkon con dolor en un instante. Preferiría que lo atravesaran 10.000 flechas a ver una emoción de tristeza aparecer en el rostro de Feng Shui. En este momento, el corazón y la mente de este maestro de la secta Fénix, este emperador Fénix divino al que la gente del mundo admiraba, estaban en completo caos. En su voz había un profundo dolor y pánico en su corazón. Shuer, ¿qué pasa? ¿Te sientes incómoda porque acabas de despertarte? Date prisa y dile a tu padre real. El cambio en el aura que Feng Shui emitía era completamente diferente. A su alrededor, sintió un aura vasta similar al dios Fénix que había fallecido. Incluso su abuelo, el practicante más fuerte actualmente en la secta Fénix Divina, nunca emitió un aura tan misteriosa. Normalmente, Segaramente estaría en shock extremo e inmediatamente haría una investigación detallada. Pero en este momento, no tenía tiempo de preocuparse por eso en absoluto. Los ojos de Feng Shui estaban en blanco, y en sus ojos estrellados que temblaban, parecía haber una luz borrosa parpadeando de sus lágrimas. Movió ligeramente los labios e hizo un sonido suave que era como un sueño o una brisa. Hermano mayor Yun, nunca podré ver a hermano mayor Yun de nuevo. Las lágrimas que goteaban de sus ojos estrellados y el sonido de las mismas fueron suficientes para romper el corazón de la persona más cruel del mundo. El pecho de Feng Henkon se sofocó con un dolor punzante. Sabía quién era él. Hermano mayor Yun. ¿De quién Feng Shui estaba hablando? Hace 3 años, ella lloró por él, cayó en coma por él. Después de despertarse de su coma 3 años después, todavía estaba triste por él. O tal vez, cuando se despertó, su recuerdo más reciente todavía era de hace 3 años, antes de que cayera en coma. ¡Ay! Feng Ximin caminó hacia adelante, dio un largo suspiro e intentó consolarla lo más suavemente posible. Shui, sé que tu naturaleza es demasiado amable. Pero,
realmente no tienes que estar triste, eres la princesa de nuestra secta Fénix Divina, y Yunche solo era una vida inferior. Él usó su propia vida a cambio de tu vida, para él. No te permito hablar de hermano mayor Yun de esta manera. Feng Ximin no había terminado de hablar y fue interrumpido por la repentina explosión de furia de Feng Shuer. Feng Ximin se quedó atónito en el lugar, él y Feng Henkon se miraron a Feng Shuer al mismo tiempo con incredulidad. La Feng Shuer que conocían, su voz era como lluvia espiritual en una montaña, o como el viento soplando contra un sauce. Nunca había hablado con una voz más alta, y mucho menos regañando con enojo. Pero, la voz que salió de Feng Shuer hace un momento era aguda, furiosa, e incluso histérica. Era como si se hubiera tocado su escala inversa más intocable. En su rostro nevado se reveló una ira obvia. En su cuerpo, las llamas de fénix de color escarlata también se elevaron en ese instante, pero no ardían de una manera cálida y gentil, en cambio, se balanceaban de un lado a otro, como en una tormenta violenta. Salgan. Salgan de aquí. Feng Henkon abofeteó a Feng Ximin en la cara con dureza. Feng Henkon usó casi toda su fuerza en esta bofetada bajo sus sentimientos abrumadores, y Feng Ximin salió volando lejos como un giroscopio. Feng Henkon dio un paso adelante, extendió las manos y la consoló con pánico. Shuer. Shuer. No te enfades, no estés triste. Tu hermano mayor Yun te salvó la vida. Él es tu Salvador, el Salvador del Padre Real, e incluso el Salvador de toda nuestra secta Fénix Divina. Nunca olvidaremos su gracia. ¿Qué tal si el Padre Real va a rendirle homenaje con usted cada año? ¿Qué dice? Feng Henkon habló mientras intentaba acercarse a Feng Shuer, pero una vez que llegó a la distancia de 15 metros, un calor abrasador se le vino encima que no pudo soportar. Se sorprendió, y la sangre de Dios Fénix en su cuerpo también se coaguló violentamente de miedo. Miró las llamas de Fénix en el cuerpo de Feng Shuer, sintiendo el aura que estaba emitiendo, y se sorprendió increíblemente en su corazón. Este poder. ¿Podría ser que en los 3 años de coma, el poder que el Dios Fénix le concedió a Shuer la había despertado a otro nivel? Y fue un despertar de un grado muy grande. Feng Ximin fue abofeteado y las palabras de Feng Henkon finalmente lograron que las emociones incontrolables de Feng Shuer se calmaran un poco. Las llamas de su cuerpo también se calmaron ligeramente. Miró hacia adelante, y aunque sus ojos estaban frente a Feng Henkon, no estaban enfocados, y murmuró suavemente. Padre Real, ¿cuánto tiempo dormí? 3 años, han pasado 3 años. Feng Henkon dijo en voz baja, tartamudeando, y continuó diciendo. Shuer, si todavía quieres dormir, entonces sigue durmiendo. Está bien. 3 años. Murmuró mientras sus ojos perdían el enfoque. Tengo miedo de muchas cosas, pero ahora, justo frente a mí, lo que más miedo me da es que realmente te vea perder la vida aquí. Delante de ti, estoy avergonzada y manchada por la suciedad y la culpa de innumerables crímenes. Tu aparición fue como si una perla hubiera sido insertada en mi alma, una tan preciosa que ni siquiera tengo el valor de tocarla. Por eso, pase lo que pase, no veré impotente cómo mueres. Al menos por ahora, preferiría morir. Lo que le prometí a Shuer, lo haré definitivamente. Después de 3 años, llevaré a Shuer a ver la nieve sin fin en la región de hielo extremo de la nación Viento Azul. Después de 3 años, Shuer, ¿me esperarás allí? Shuer, espérame. Goteo. Goteo. Las lágrimas cayeron silenciosamente sobre sus mejillas que eran más suaves que la nieve, y las lágrimas cayeron más y más, incapaces de detenerse. Un aura extremadamente triste se estaba extendiendo y llenó el espacio que originalmente era increíblemente abrasador con una espesa desolación. Shuer. Feng Henkon extendió la mano, pero no sabía qué debía hacer o qué debía decir. En este momento, el emperador del Fénix Divino estaba completamente indefenso. No podía imaginar,
y no podía entender por qué su hija estaría tan deprimida por Yun-che. Incluso si le salvó la vida, no debería haber llegado tan lejos. Padre Real. Habló con voz baja como si todavía estuviera dormida. Yo, quiero ir a la Nación Viento Azul. Región de hielo extremo. ¿Puedo? Viento azul. ¿Región de hielo extremo? Feng Genkon se sorprendió por un segundo y luego asintió sin pensarlo en absoluto. Sí. Sí. Si Suer lo desea, podemos ir a donde quieras. A donde quieras ir, el Padre Real te acompañará personalmente. El Padre Real ordenará que se arregle un arca profunda y se programe de inmediato, a lo sumo 15 días. O no, 10 días, y nos iremos, ¿qué te parece? MN. Gracias, Padre Real. Padre Real, Suer tiene otra petición. Las lágrimas de Feng Suer seguían cayendo. Bajo la extrema protección de la secta Fénix Divino, bajo el extremo capricho de Feng Genkon, siempre la acompañaba una sonrisa. Nunca supo que un día derramaría tantas lágrimas. Casi todas las lágrimas de su vida se las dio a Yun-che. Dime, no importa lo que pida Suer, el Padre Real estará de acuerdo. Dijo Feng Genkon. Al ver las lágrimas en el rostro de su hija, se sintió tan mal que no podía respirar. Suer le pide al Padre Real que trate mejor a la Nación Viento Azul en el futuro. Porque esa es la patria del hermano mayor Yun. Tratarla como la pequeña retribución de Suer al hermano mayor Yun. Está bien. Todo el cuerpo de Feng Genkon se puso rígido de repente, pero luego asintió de inmediato. No hay problema. El Padre Real tratará bien a la Nación Viento Azul en el futuro, y no cobrará ningún pago a la Nación Viento Azul, y absolutamente no permitirá que las otras 5 naciones intimiden a la Nación Viento Azul. Tu hermano mayor Yun en el cielo seguramente estaría muy feliz de escucharte decir estas palabras. Gracias, Padre Real. Suer está muy confundida ahora mismo, y preocupada por el Padre Real. ¿Suer quiere ir al Valle del Posadero Fénix por un tiempo? No hay problema. El Padre Real te acompañará en este momento. ¿Suer estará bien yendo sola? Este lugar estaba rodeado de montañas, y al sur estaba el acantilado Fénix absoluto que tenía más de 3000 metros de altura. En comparación con el clima seco y caluroso de la región de la ciudad Fénix Divino, el Valle del Posadero Fénix era como si reuniera la energía espiritual de toda la cordillera del Fénix. Todo era del color verde más puro, e incluso cada viento era especialmente suave y fresco, como un país de las maravillas. Parecía que todavía podía escuchar la risa de ella y Yun-che pescando en ese entonces junto al estanque pequeño y claro. Feng Suer se apoyó en el fénix de nieve, y las suaves plumas de nieve se humedecían con las gotas de lágrimas más puras y preciosas. Hermano mayor Yun. ¿Por qué te conocí? Si no te hubiera conocido, Suer no estaría tan triste, y el hermano mayor Yun no moriría. ¿Por qué te conocí? Hermano mayor Yun. Señor maestro del secto, ¿cuál es su orden? He oído que la princesa Nieve. Transmite inmediatamente esta orden. El rostro de Feng Genkon se puso extremadamente rígido. Nadie puede hablar de que enviamos tropas para atacar la Nación Viento Azul. Feng Genkon enfocó sus ojos y dijo: No. Transmite la orden a toda la ciudad Fénix Divina. Nadie puede hablar públicamente de que atacamos la Nación Viento Azul. Si alguien desobedece, matar sin preguntar. Especialmente dentro del secto, si alguien se atreve a mencionarlo. Este papá lo hará morir sin tumba. El anciano Fénix que estaba escuchando la orden de Feng Genkon tembló. El espíritu asesino que emanaba de Feng Genkon lo asustó, y como el majestuoso gran emperador Fénix, incluso usó la frase «este papá», era fácil entender la seriedad de este asunto. No se atrevió a preguntar más y asintió con la cabeza inmediatamente. Sí. También, prepara el arca Fénix Divina,
Iremos al extremo norte de la nación Viento Azul en 10 días personalmente. Ahora vete. Sí, sí. El aura de muerte hizo que el anciano Fénix no se atreviera a quedarse ni un segundo más. Dio 2 pasos atrás y se fue con prisa. Feng Yangon golpeó su puño contra la pared con violencia y todo su puño se hundió en la pared. Pensando en las lágrimas en el rostro de Feng Shuer, sacudió la cabeza con fuerza y la molestia en su corazón era como un fuego furioso. El dios Fénix dijo antes, para que el poder del dios Fénix de Shuer se despertara completamente, tomaría al menos 300 años. 300 años es demasiado tiempo, definitivamente se darán cuenta de que el dios Fénix había fallecido. Para entonces, si no tenemos suficientes recursos para defendernos, nuestro secto Fénix Divina estaría en gran peligro. No hicimos nada malo. Shuer. Perdona a tu Padre Real. Padre Real hizo lo que hizo por todo el imperio Fénix Divina. Feng Yangon se dijo a sí mismo mientras su rostro expresaba dolor y sufrimiento. Capítulo 651, Lucha final desesperada. La arena amarilla llenó el cielo frente a la ciudad imperial Viento Azul, y la tierra tembló mientras la sangre fluía en ríos y los cadáveres cubrían el campo. La feroz batalla que había estado sucediendo durante un día y una noche completo había resultado en que la ciudad imperial Viento Azul tuviera toda su línea defensiva rota. La última línea de defensa ya estaba presionada contra las puertas de la ciudad por el enorme ejército Fénix Divina. El ejército Fénix Divina estaba completamente vestido de rojo. Su armadura escarlata y armas, que emitían una aura abrasadora, habían sido refinadas con llamas de fénix por el secto Fénix Divina. No solo su armadura y armas eran ligeras, sino que sus capacidades ofensivas y defensivas eran incomparablemente fuertes. No era algo con lo que la pesada armadura plateada y las armas del ejército Viento Azul pudieran comparar. Además, la fuerza promedio de los soldados del ejército Fénix Divina era mucho mayor que la de los soldados del ejército Viento Azul. En resumen, no sería exagerado decir que un escuadrón de soldados Fénix Divina podía luchar contra 10 escuadrones de soldados Viento Azul. La tierra hacía tiempo que se había teñido de rojo con sangre, y el color del suelo era incluso más rojo que la armadura escarlata del ejército Fénix Divina. Innumerables cadáveres yacían esparcidos por cada centímetro del suelo frente a la ciudad imperial, pero esta matanza aún continuaba. 700.000 soldados del ejército Fénix Divina avanzaban majestuosamente hacia adelante. Se extendían hasta el horizonte y parecían ser una ola roja sangre que venía de las profundidades del infierno para engullir eternamente a la nación Viento Azul. Quedaban menos de 100.000 tropas de la unidad defensiva de 1 millón de soldados que la ciudad imperial Viento Azul había reunido con todas sus fuerzas. Sin embargo, todavía persistían en su lucha desesperada, gritando hasta que sus voces se volvieron roncas. Sin embargo, estas voces pronto comenzaron a verse opacadas por el dolor y la desesperación. Innumerables flechas se desplomaron frenéticamente en ráfagas desde las murallas de la ciudad, convirtiéndose en una tempestad perdurable de misiles. Esto ralentizó ligeramente el avance del ejército Fénix Divina que se acercaba a las puertas de la ciudad. En medio de las murallas de la ciudad, el comandante en jefe del ejército Viento Azul, Feng Junlie, rugió constantemente órdenes. Su voz hacía tiempo que se había vuelto ronca, pero cada rugido suyo seguía sacudiendo las montañas y los ríos. Kan Yue se paró tranquilamente no lejos de su derecha. Hoy, no llevaba la corona de Fénix, y su cabello negro azabache bailaba en los vientos de la guerra. Observó silenciosamente la carnicería, pero su expresión no contenía ninguna tristeza o pesar. En cambio, estaba cubierta por una calma similar a la del agua estancada, porque este día habría llegado de todos modos, no era algo que se hubiera podido evitar. A su lado estaban Dong Fangxiu y Yin Wuzhang. Al ver cómo la sangre de sus mártires salpicaba la puerta de la ciudad y cómo el ejército Viento Azul disminuía gradualmente, hacía tiempo que habían perdido la compostura.
Y sus ojos no dejaban de mirar a Kan Yue mientras una y otra vez se detenían de hablar. La ráfaga abrasadora de flechas que descendía de las murallas comenzó a disminuir repentinamente y pronto se había convertido en nada. Con la mayor amenaza eliminada, el ejército Fénix Divina, que ya había ganado la ventaja, presionó ferozmente hacia adelante y en un abrir y cerrar de ojos, había empujado la última línea de defensa del ejército Viento Azul al borde del colapso. General Feng, nuestras flechas se han agotado completamente. La noticia desesperanzadora no hizo que Feng Junye se moviera ni un ápice. Sus ojos se pusieron rojos y dejó escapar un grito ronco. Abre las puertas de la ciudad. En medio del rugido airado de Feng Junye, se podía escuchar el sonido metálico de las grandes puertas de la ciudad imperial Viento Azul abriéndose gradualmente. Feng Junye se dio la vuelta y se enfrentó a la emperatriz Kan Yue. Emperatriz, permita que el jefe de Palacio Dongfang la escolte. No digas más. La voz de Kan Yue contenía una cantidad incomparable de calma y resolución. Hemos jurado vivir o perecer junto con la ciudad imperial Viento Azul. Ban. Un sonido pesado resonó cuando Feng Junye cayó de rodillas y se inclinó profundamente ante Kan Yue. Poder ser el siervo de su majestad es el honor de la vida de este general Feng Junye. Y en la próxima vida, este general volverá a arriesgar su vida bajo el mando de su majestad. Choque. Feng Yona levantó su larga espada y saltó por la muralla mientras su voz acudía la tierra. Hombres del Viento Azul, síganme. Masacren a estos perros salvajes del Imperio Fénix Divino. Las puertas de la ciudad se abrieron de golpe, y todos los arqueros habían tirado sus arcos de acero y habían tomado espadas o lanzas afiladas. Gritaron mientras se lanzaban fuera de las puertas de la ciudad, dando la bienvenida a las fuerzas inminentes del ejército Fénix Divino. En este momento, todos podían ver que el momento de la capitulación final de la ciudad imperial del Viento Azul estaba a punto de llegar. Dongfang Xiu y Ingusang se miraron antes de intercambiar un ligero asentimiento con amargura. Dongfang Xiu avanzó un paso silenciosamente, pero antes de que pudiera levantar la mano, escuchó a Kan Yue decir con voz fría. Jefe del Palacio Dongfang, si te atreves a dejarnos inconscientes y llevarnos lejos, nos morderemos la lengua y nos suicidaremos en el momento en que despertemos. Dongfang Xiu se congeló en su lugar y dejó caer la mano sin remedio a su lado mientras dejaba escapar un largo suspiro. El ejército Fénix Divino avanzaba constantemente y parecía que no tenía fin. Mientras tanto, la ciudad imperial del Viento Azul había entrado en su lucha final, y aquellos arqueros que gritaban mientras cargaban fuera de las puertas de la ciudad eran los últimos restos del ejército del Viento Azul. Cierren las puertas de la ciudad, síganme para matar. El rugido de Feng Junye resonó en el aire, y las puertas de la ciudad a sus espaldas comenzaron a cerrarse lentamente con un sonido bajo y profundo. Habían sellado la última defensa de la ciudad imperial del Viento Azul, pero al mismo tiempo, también habían sellado su único camino de escape. Kan Yue se paró en lo alto de la muralla y escuchó los rugidos de los soldados mientras observaba el campo de batalla empapado de sangre. Sus ojos ya no podían mantener su calma y ahora estaban cubiertos por una espesa neblina de lágrimas. Levantó ambas manos y usó toda su energía profunda para gritar. Guerreros de la Nación del Viento Azul, han luchado hasta este punto, demostrando que ya son los más grandes héroes de nuestra Nación del Viento Azul. Aunque nuestra patria ha sido saqueada por estos bandidos, esta tierra recordará para siempre su sangre y sus almas heroicas. Nosotros, junto con todos los hijos e hijas del Viento Azul, recordaremos para siempre sus espíritus inquebrantables. Estamos justo detrás de ustedes ahora mismo. Compartiremos la gloria final de la Nación del Viento Azul junto con ustedes, y viviremos o moriremos juntos con ella. La voz de Kan Yue resonó en los oídos de cada soldado del Viento Azul. Su sangre ardía, y sus rostros se contorsionaron en expresiones tan siniestras como las de un demonio. Sus ojos también se volvieron tan escarlata como los de los lobos sedientos de sangre mientras el aura alrededor de sus cuerpos comenzaba a arder locamente.
Un rugido estremecedor resonó a través del cielo que se había teñido de rojo sangre. No quedaba ningún camino de escape, y la muerte estaba a la puerta, pero no sintieron ningún terror. En cambio, desataron todo su poder, su intención de batalla, su furia y su resentimiento mientras se abalanzaban sobre el ejército Fénix divino que originalmente había sido un símbolo de terror. El aire que llevaba el denso olor a sangre se volvió frenético de repente mientras los gritos en el campo de batalla se intensificaban varias veces. Los soldados del viento azul que ya estaban a punto de morir no conocían el dolor, el terror ni la muerte. Enfrentándose al asalto del ejército Fénix divino, abandonaron toda defensa y retirada. Se lanzaron voluntariamente sobre las armas del enemigo y luego rugieron ferozmente mientras clavaban sus espadas y lanzas en las zonas vitales de su enemigo. Algunos de ellos tuvieron los huesos rotos simplemente por el impacto de la armadura del ejército Fénix divino, pero estas personas usaron los huesos de sus brazos irregulares y los clavaron en las gargantas de sus oponentes. Otros tuvieron sus armas destrozadas por el enemigo, aquellos que se lanzaron hacia adelante a pesar de que sus pechos fueron empalados, y aquellos cuya piel entre sus dedos se separó para poder clavar sus armas en una grieta de la armadura de los enemigos. Algunos fueron enviados volando por la carga de la caballería pesada, pero se negaron a permitirse desmayarse y continuaron lanzándose de nuevo a la refriega como tigres hambrientos, arrastrando a los jinetes de sus monturas para permitir que sus compañeros perforaran las gargantas del enemigo con sus armas afiladas. El olor a sangre en el aire se espesó aún más a medida que la batalla progresaba. Lo que originalmente era una batalla unilateral que estaba llegando a su fin, de repente sufrió un cambio terrible. La fuerza y el equipo de cada soldado en el número de Fénix divino era 10 veces mejor que la de un soldado en el ejército del viento azul, pero durante esta resistencia final del ejército del viento azul, cada soldado del ejército del viento azul logró arrastrar al menos un soldado del ejército Fénix divino con ellos a la tumba. En medio del viento aullante y sangriento, otros 50.000 soldados del ejército del viento azul murieron miserablemente mientras el ejército Fénix divino había perdido más de 50.000 tropas también. Pero no había desesperación en los rostros de las 50.000 tropas restantes del ejército Fénix divino. En cambio, sus expresiones se contorsionaron hasta parecerse a demonios siniestros, y sus ojos, voces y auras parecían volverse como los de un demonio vengativo de las profundidades del abismo. No estaban haciendo esto por la victoria, sino por usar sus propias vidas para luchar contra el destino. Sin embargo, el ejército Fénix divino, claramente superior, comenzó a temblar. Porque al borde de su victoria final, no se enfrentaban a oponentes que habían abandonado toda esperanza y perdido toda moral, en cambio, se enfrentaban a espíritus de batalla que no temían la muerte. SSS. En el aire sobre el ejército Fénix divino, el rostro de Doan Kingang, el segundo al mando del ejército Fénix divino, se puso verde y no pudo evitar exhalar un aliento frío. De estos soldados del viento azul, no solo podía ver un espíritu de lucha que se había encendido hasta su límite, incluso vio las llamas de sus propias vidas ardiendo. Cada uno de ellos tenía un poder que era claramente minúsculo, pero en este momento, incluso le causaba a él, un trono de nivel 6, un escalofrío que le atravesaba los huesos. Esa emperatriz del viento azul, solo unas pocas palabras de ella hicieron que estos soldados del viento azul se volvieran completamente locos. ¡Uf! Y Senkan, el comandante del ejército Fénix divino, también dejó escapar un largo suspiro y dijo: ella solo ha estado en el trono durante menos de 3 años y es solo una niña de 20 años. Pero ya se ha convertido en el apoyo espiritual del ejército del viento azul. Si no fuera por ella, no estaríamos en esta situación en la que todavía estamos luchando para conquistar completamente esta nación del viento azul. Todos estos años, ella manejó hábilmente la frágil fuerza militar de la nación del viento azul, usando todos los terrenos y formaciones para restringir y golpear a nuestro ejército innumerables veces. Le suplicamos repetidamente que se rindiera, y prometimos que, mientras lo hiciera, no solo se salvaría su vida, sino que incluso sería designada como la señora de los territorios del viento azul.
Sin embargo, nos rechazó completamente. Y ahora que nuestras tropas están respirando en su cuello, mientras que ella ha tenido innumerables oportunidades de huir, ella en cambio se paró personalmente en la retaguardia de sus tropas, prometiendo vivir o morir junto con sus tropas y su país. Con este tipo de gobernante, alguien que es solo una niña de 20 veranos, como hombres, ¿qué razón tendrían para no luchar desesperadamente hasta el final? Honestamente hablando, yo, Isenkan, nunca he admirado realmente a una mujer en mi vida, ella es la primera. Las cejas de Doan Kingang se fruncieron mientras respondía. El aura de nuestro ejército se está debilitando, e incluso hay algunos que se acobardan de la batalla. TCH. Entonces, ¿por qué los dos no están tomando ninguna acción? ¿Qué están haciendo ahí parados y mirando? Una voz baja resonó detrás de ellos. Los dos se volvieron rápidamente y bajaron la cabeza en señal de respeto. 19º anciano, 43º anciano. Dos hombres de mediana edad, vestidos con ropas escarlata, habían aparecido de repente detrás de ellos. Tenían ojos que portaban luz de fuego y barbas como el fuego. Los áureos fénix apagados bordados en sus ropas rojas significaban su estatus exaltado, ancianos del secto fénix divino. Entre los tres grandes comandantes del ejército fénix divino, solo Feng Wubei era del secto fénix divino. Pero dentro de cada ejército, habría un supervisor del secto fénix divino. Y dentro del ejército central, habría dos individuos de clase anciana para supervisarlo. Normalmente no tomarían ninguna acción, sin embargo. Como ancianos del secto fénix divino y como poderosos señores que miraban con desprecio todo lo que había bajo el cielo, no eran aptos para actuar en este tipo de batalla. Además, también desdeñaban tomar tales acciones. Sus deberes eran observar los movimientos y desarrollos del ejército e informar personalmente al maestro del secto fénix divino, Feng Henkon. Y ahora mismo, en esta batalla para conquistar la ciudad imperial del viento azul, ya se habían impacientado. 3 años enteros han pasado, y no podemos conquistar completamente esta pequeña nación del viento azul. El maestro del secto ya se ha enfadado muchas veces. La ciudad imperial del viento azul está ahora mismo ante nuestros propios ojos, sin embargo, un día y una noche de feroz batalla no han logrado romperla todavía. Además, en solo 2 horas, perdimos decenas de miles de tropas de élite. Esto es simplemente absurdo. El 19º anciano Feng Feiyang rugió furioso. ¿Cómo se supone que debo reportar esto al maestro del secto? Y Senkan sonrió amargamente y respondió. Ruego que los dos ancianos se aplaquen. Los últimos restos del ejército del viento azul se han entregado a la muerte y están intercambiando sus vidas por una última lucha. En el campo de batalla, el tipo de tropas que tienen la espalda contra la pared y están dispuestas a luchar hasta el final son las más aterradoras. No podemos permitirnos ser negligentes ante tal espíritu de lucha. En este momento, podríamos tener que sacrificar decenas de miles de tropas para destruir completamente los restos del ejército del viento azul. HMPH. La expresión de Feng Feiyang estaba enrojecida de ira. ¿Por qué deberían decenas de miles de nuestros soldados fénix divinos acompañar a estos lamentables e inferiores restos a su muerte? Originalmente esperábamos que no habría más de unas pocas decenas de miles de bajas en la toma de esta pequeña ciudad imperial del viento azul, así que nunca tuvimos la intención de intervenir. Pero parece que fue un gran error de hecho. Si las cosas continúan como han estado sucediendo, incluso si somos capaces de conquistar esta ciudad imperial del viento azul, no tendríamos cara para volver y ver al maestro del secto. Fei Jing. Feng Feiyang dijo mientras miraba hacia un lado. JE. El 43º anciano, Feng Feiying, respondió inmediatamente. Con una risa apagada, se elevó en el aire y voló hacia las puertas de la ciudad imperial del viento azul. El aura indomable que pertenecía a un señor envolvió el área, instantáneamente suprimiendo la mayoría de los gritos que emanaban del campo de batalla. Miró hacia abajo, observando las hormigas que estaban agrupadas. Su brazo se encendió con llamas, y con un movimiento casual, envió una bola de llamas de fénix que se dirigía hacia las puertas de la ciudad.